Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a cómo explicar o cómo conseguir este efecto de sobre de granito para nuestros proyectos. Voy a ir explicando sobre cómo ir armando utilizando los nodos para crear un material y luego después cómo aplicarlo con un par de muestras al final del video. Bueno, sin nada más, comencemos con el video. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un nuevo escenario. Ya tengo este por defecto. Ok, y lo que quiero hacer ahorita mismo es crear un cubo. Con el cubo es lo que voy a utilizar para poder crear primero que nada ese efecto como de un granito. Lo voy a escalar de esta forma. Ahora lo voy a escalar en el eje Y por 3 y en el eje X por 1.3. Un poco más así. Ya tendríamos de momento nuestro granito. Voy a apretar control A para aplicarle la escala y entonces voy a aplicarle un bevel para que tenga como un borde más biselado de esta forma. Esto lo voy a disminuir así y entonces voy a volver un par de segmentos y le doy a Shape Smooth. Una vez que tengamos esto, lo que voy a hacer es que voy a ir al Material Preview y voy a crear mi primer material. Para eso voy a apretar aquí la opción que dice Nuevo y voy a tener la salida de mi primer material. De esta forma voy a agregar Zoom para verlo así. Lo primero que voy a hacer es que voy a colocarle un Color Ramp, que es el que va a controlar la salida de mi elemento. De esta forma voy a agregar de esta forma aquí y esto lo voy a duplicar. Una vez que tengamos esto, vale, voy a agregarle un nodo de noise. Este noise lo que va a hacer es que va a controlar ese efecto como de ruido que tiene nuestro sobre de granito. Eso obviamente vamos a ir manipulando para que tenga ese acabado como rústico. De esta forma me parece bien. Y antes de seguir con esto voy a apretar control T. Este control T lo voy a dejar en objeto. Esperamos a que se aplique nuestro material. Y podemos ver que ya tenemos el primer principio, que es esta especie de ruido. Si se fijan, antes de aplicarle este nodo de mapeo, nuestro sobre es como que se estiraba por los bordes y eso no nos funciona. A mi parecer sale algo feo. Así que yo lo voy a colocar en el nodo de objeto para que así pueda distribuirse de forma uniforme sobre los laterales. Vale, después de esto lo voy a desplazar de esta forma y a esto le voy a aplicar lo que vendría siendo un mix RGB para poder entonces aplicar nuestro segundo efecto. Esto lo voy a dejar en la parte de Factor. Este Color Ramp va a controlar lo que vendría siendo el noise, que vendría siendo el principal de nuestro sobre de granito. Y este de acá abajo va a controlar lo que es el color primario. Recordemos que Factor va enlazado con todo lo que viene haciendo con las texturas en sí, sea Noise, sea Bottleneck, sea Magic Texture, todo eso lo controla el factor de nuestro material. Y una vez que tengamos esto, entonces vamos a enlazar el primer color, que es el color principal, con el color ramp que estamos viendo de este lado. Si se fijan en un principio, si yo quiero colocarlo un tono tipo azul, él va a desplazarse en ese color. Y si lo coloco de otro tono en un tono más rosado, no se va a aplicar porque tenemos el color secundario que es el principal. Recordemos que el lado izquierdo siempre va a dominar más por el lado derecho. De esta forma, como no lo quiero azul, sino que lo quiero negro, esto lo voy a dejar blanco. De esta forma más o menos me parece bien.
Esto lo quiero dejar, en ese momento lo voy a dejar así. Voy a duplicar nuevamente esta capa de color ramp. Esta la voy a reiniciar. ¿Cómo hacemos? Con la pestaña esta que vemos aquí, parte inferior, voy a colocar reset. Y entonces ya tendríamos entonces nuestro color ramp reiniciado. Una vez que tengamos ya el nodo, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en roughness y este nos va a controlar lo que vendría siendo la rugosidad de nuestro material. Este nodo de noise, yo lo que voy a hacer es que lo voy a duplicar de esta forma. Ok, esto entonces después yo quiero enlazarlo con este para crearle otro segundo ruido en que se sobreponga sobre nuestro material, y entonces en factor lo voy a enlazar al otro factor de color para que este ruido, que es el principal, maneje lo que vendría siendo la rugosidad de nuestro sobre de granito. Como podemos ver, ya ahora tenemos nuestra parte de nuestro material aplicado, pero vemos que se distorsiona. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tenemos el noise enlazado con nuestro cuadro de mapeo. Lo que hago es que arrastro este nodo y lo coloco de vector a vector. Y vemos que ahora se aplica de forma más uniforme, como hicimos anteriormente con nuestro primer noise. Vale, en un principio tendríamos ya ok, ya podemos ver que tenemos en un principio ya nuestro sobre de granito establecido, básico. Aquí entonces ya podemos cambiar algunos parámetros. Esto lo puedo dejar en un tono más de negro, de esta forma, como que tuviera, sí, algo así. Tal vez esto solo lo dejo en un 20 quizás. Vale, entonces esto si lo dejo de esta forma. Aquí podemos ir jugando. Si se fijan, este sobre el granito tiene como un ruido que se superpone sobre nuestro primer noise. Ok, esto entonces podemos escalarlo. Si se fijan, está sobreescalándose sobre nuestra primera textura. Yo quiero que esto sea más grande. El detalle, quiero que el detalle aumente y la rugosidad igual. Vale, me parece perfecto de esa forma, pero yo quiero también agregarle algo de rugosidad. Para eso recordemos que los negros controlan la rugosidad en brillante, mientras que el parámetro blanco le da esa fuerza a la opacidad para que no parezca tan pulido nuestro sobre. Yo quiero que sea algo intermedio, tal vez. Voy a dejarle un tono en gris. Ya veremos ahorita con las luces cómo se ve, cómo se aplica. Vale, voy a renderizarlo y esta vez lo voy a hacer en ciclos. Para eso voy a crear una luz para hacer la demostración. Esto lo voy a agrandar para que se vea mejor. A ver, y mejor me parece. Vale. Si se fijan, podemos ver que tiene ese tipo de ruido que se va a ser el que nos va a controlar parte de la saturación del brillo. Esto lo podemos ir agrandando o podemos ir viendo cómo nos queda mejor. Yo en mi caso lo voy a dejar casi como está, solamente que voy a aplicarle un poco más de blanco para que no parezca tan pulido. Así me parece bien. Voy a dejar esta ventana y la voy a tirar así. Voy a volver nuevamente a la previsualización de nuestro material. Y ya para finalizar el primer sobre, lo que voy a hacer es que voy a aplicarle un Voronoi. Ese Voronoi nos va a aplicar un efecto de ruido adicional.
Voy a aplicar de esta forma aquí de este lado. Voy a aplicarle un color ramp para que tenga un control sobre esta, y por último un nodo de matte, que es el que va a controlar esa textura adicional sobre nuestro sobre de granito. Esto lo voy a colocar en un multiply, tal vez funcione un multiply, y esperamos entonces a que cargue nuestro material. Vemos que nos sale esta especie de efecto. Esto no me sirve, yo lo que quiero es que tenga como algo así como si alguien hubiera pasado la mano sobre esta, así que esto lo voy a colocar en un distance edge. Lo voy a volver a enlazar nuevamente, establecida. Colocar de esta forma me parece bien. Ok, podemos ver que tenemos este acabado de esta forma. Listo. Creo que así está bien. Vale. Yo en mi caso lo voy a dejar casi como estaba. De algo de distorsión tal vez. Esto lo quiero hacer acá de este lado un poco más así. Detalle, no tanto detalle. Vale. Ahora sí, ya tenemos entonces nuestro primer sobre de granito de esta forma. Así es como nos funciona. Y ahora vamos entonces con el siguiente ejemplo. Dos veces. Este va a ser la base para nuestro siguiente material. Nodos. Y lo que hago es que coloco un mix RGB. Este lo voy a duplicar también dos veces para poder controlar varios nodos a la vez. Este color ramp nos va a controlar, como en el ejemplo anterior, el ruido principal. Coloco esto de color factor. Este mix de color lo voy a unir de esta forma. Color de color. Dejaremos estos dos colores libres para manipularlos ahora. Esto de color nuevamente a factor. En mi caso también podemos utilizar este nodo también como un roughness factor. Apretamos control T y entonces aquí ya vendríamos, obviamente esto lo lanzamos con object, y entonces aquí empezaremos a manipular en el ruido que queremos hacer. En mi caso esto lo quiero colocar en multiply y esto lo quiero colocar en add, me parece bien. Y aquí empezamos entonces a transformar nuestro sobre de granito como lo necesitemos. En mi caso lo voy a enlazar igualmente de este lado. Si se fijan, le estoy dejando una serie de manchas de esta forma. Este lo voy a invertir. A este, si se fijan, le voy a dejar menos escala, mucha más escala, pero le voy a dejar mucho más ruido y más detalle. Aquí podemos ir controlando los otros colores. Yo quiero que mi sobre de granito tenga un tono como si fuera de un mármol antiguo, así que le voy a colocar un par de tonos diferentes. Esto lo voy a dejar en blanco. Procedemos a colocarle los tonos que nosotros queramos. Y en mi caso quiero colocarle algo así como un rojo, no, un naranja claro, negro. Agrego otro color aquí. Aquí sí puedo colocarle un blanco. Y aquí voy a colocarle un negro de esta forma. O no, este lo puedo dejar en un chocolate. Algo así me sirve. Esto
Los voy a dejar así, me parece bien. Entonces aquí podemos manipular entonces lo que vendría siendo la rugosidad. Quiero que sea más rugoso y que la escala sea mayor. Distorsionamos un poco tal vez de esta forma. Y ya para finalizar, entonces vendría siendo entonces la parte de la rugosidad. Esto podemos ir cambiándolo aquí, ya que esta rugosidad la casé con la de acá arriba, pues obviamente funcionará de acorde con la que tenemos de este lado. Esto podemos dejarlo así. Y podemos ver ya que tenemos entonces ya nuestro sobre granito listo. Esto lo puedo dejar un tono blanco, tal vez para que parezca que tiene como una especie de sucio. Tal vez abuse un poquito en la distorsión de este lado. Voy a aplicarle un valor más bajo. Listo, ya tenemos entonces nuestro sobre de granito ya finalizado. Ya vendría siendo entonces de esta forma. Podemos ver ya los nodos aplicados. Recordemos siempre utilizarlo en la unión de object, siempre. Y unir siempre los nodos con el cuadro de mapeo para que se apliquen todos de forma uniforme. Ya sería cosa, obviamente, de ir viendo cada nodo. Esto lo podemos ir variando, no necesariamente tiene que ser como yo lo estoy aplicando. Sin embargo, así lo uso porque si siento que conviene y sale mejor. Y nada, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Un saludo y nos vemos entonces en la próxima.